Margarita. Vamos a presentar a Margarita. Ella es Margarita Mejía, ella es socia fundadora de la Asociación Palabras Claras, entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el estudio, adaptación y difusión de las metodologías que hacen accesible la lectura a personas cuya capacidad lectora no ha sido desarrollada en su totalidad, por una u otra razón. Ella está formada como profesional en dos áreas diferentes. La primera es bacteriología y la segunda es la corrección de textos en español. Este fue un título otorgado por la Fundación Literae en Buenos Aires, Argentina. Su formación como bacterióloga duró alrededor de 15 años. Luego se movilizó hacia el campo de las letras. Desde el año 2000 se dedicó en primer lugar a la coordinación, seguimiento y revisión de procesos editoriales en una revista técnico-científica de laboratorio, y luego a la corrección de estilo y asesoría lingüística de textos escritos en español para distintas editoriales y universidades. Para dar inicio a Margarita, quisiéramos leer un pequeño fragmento que habla un poco sobre el proceso de investigación que tiene que ver también con la adaptación de textos en fácil lectura. Situarse como investigador de la experiencia es colocarse ahí, donde acontecen las vidas y el vivir. Lo inesperado, las dificultades, la belleza, las maravillas. Es colocarse en lo que te conmueve. Este lugar está hecho de una actitud que busca un saber que llegue a formar parte de uno y que dé forma a su manera de vivir en relación. No pretende un saber universal y distanciado de quien uno es, sino un saber encarnado, hecho carne con uno. Esta es una frase de la tesis doctoral del doctor Daniel Gómez Ramos. Bueno, Margarita, bienvenida. El espacio es suyo. Recuerde que dispone de 30 minutos para su intervención y las personas que quieran ingresar sus comentarios, aportes al chat de YouTube, así que lo pueden hacer, así como también diligenciar el formulario de asistencia para su futura certificación. Gracias, Margarita, un gusto. Gracias, María Alejandra. Un saludo para todos desde Colombia también, como María Alejandra. Un gusto estar aquí compartiendo en este panel con estos expertos y con todos los que nos están viendo. Procederé a poner mi presentación. Un segundo, a ver si lo compartimos. Compartir pantalla. ¿Están viéndola, María Alejandra? Sí, así es, te estamos viendo en este momento. Yo porque no la veo. La presentación. Ok, ahora sí. Bueno, entonces empezamos con el agradecimiento a Oscar, que acaba de hacer una interesante exposición, muy didáctica. Se nota la experiencia de tanto tiempo. Yo soy Margarita Mejía, como decía María Alejandra, socia fundadora de la Asociación Palabras Claras, que es una entidad. Este es el contenido, les presento el contenido de mi exposición. La Asociación Palabras Claras nació con el propósito de acercar la lectura a todas las personas, en especial aquellas que por distintas razones tienen dificultades de comprensión lectora. Por ello, el tema de esta exposición de equidad y justicia de este panel es que la lectura llegue a todas las personas, sobre todo a aquellos que no tienen dificultades para entender. Nuestra asociación busca promover el gusto por la lectura, en especialmente a través de metodologías como la lectura fácil, el lenguaje claro, y esa fue nuestra idea inicial, y pues la lectura fácil es nuestro foco en este momento. En este sentido, nos podemos considerar como promotores, difusores de lectura, y pues
es una manera de hacer mediación con la lectura fácil. La asociación está conformada por un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en distintos campos del conocimiento. En lectura fácil estamos trabajando desde hace 2017, 2018. Tenemos unos socios estratégicos como Trata de Letras Editorial y muchas personas que en forma desinteresada han colaborado con nosotros y buscan con los mismos objetivos. Nuestra experiencia con la difusión, la mediación de la lectura, ha sido a través de charlas informativas, clubes de lectura fácil, talleres de lectura fácil y conversatorios. El propósito es que el acto de leer lleva implícito un efecto transformador y humanizante, decisivo para la construcción del ser. Leer no es juntar palabras y darles un sonido. Leer implica comprender. Leer es dar sentido a esas palabras que se unen y que expresan ideas y pensamientos de otras personas. La lectura nos permite dialogar y por eso queremos acercarla a personas que no han tenido esa facilidad. Una de las labores de los promotores, de quien difunde y quien piensa en mediar con la lectura, es propiciar encuentros significativos entre lectores y libros. Todo esto poniendo al lector en el centro de la lectura y encontrando otras formas distintas de leer. La lectura fácil es una de las formas diferentes de leer. Como decía Oscar antes, hay otras formas como los pictogramas que sirven para otras personas con otros tipos de discapacidades. Bueno, entonces nosotros hicimos muchas charlas informativas, hemos hecho a lo largo de estos años de experiencia, se han hecho reuniones presenciales en públicos, en colegios. Con el año pasado pues empezamos a hacer unas charlas por Facebook Live, enfocadas en personas con discapacidad, en promotores de lectura, en la familia de las personas con discapacidad, en promotores, en educadores y con autores literarios. También hicimos una charla en la que se hablaba de la lectura fácil. Esto con el fin, a nosotros nos interesa mucho difundir qué es la lectura fácil, porque aquí en Colombia pues no se conoce mucho. Creo que en Latinoamérica estamos empezando, España nos lleva mucho tiempo, entonces estamos en esa labor de difusión inicialmente. Los clubes de lectura fácil que hicimos con personas en una institución, en Talleres de Esperanza, hemos trabajado desde el principio con personas con discapacidad intelectual. Se leyeron libros de editoriales españolas que se logran conseguir aquí en Colombia, no muchos, pero leímos La Odisea, se leyó también La Vuelta al Mundo en 80 días, bueno, muchos otros libros. Se han hecho talleres de lectura fácil en los que es como se hace la lectura y se dinamiza para animar a las personas con discapacidad que están en nuestros talleres, para que después sientan mucho gusto para busquen más lecturas. Estos son las personas de Talleres Esperanza, felices con la Odisea. Se han hecho muchos eventos, se socializó la Odisea en la Feria del Libro de Bogotá. Hubo integrantes del Club de Lectura de Talleres Esperanza, hubo un integrante que participó en un conversatorio en la feria. Después esa experiencia que tuvo él en la feria la compartió con sus compañeros de Talleres Esperanza, y pues todos estaban haciendo muchas cosas, muy contentos, muy felices por haber logrado estos conocimientos.
Entonces, hasta ahí nuestra experiencia con los talleres. Hemos hecho cursos de lectura fácil que se organizaron inicialmente. Diseñamos un curso para presencial que dictamos durante 2019 y en el 2020 dictamos el último y ya con la pandemia pues ese curso presencial ya fue imposible hacerlo. Entonces, en este momento estamos lanzando un nuevo curso sobre adaptación a la lectura fácil, pero se utiliza la metodología de aula invertida, que es una estrategia didáctica diferente a la normal, a la que habíamos hecho antes. Esto es un método de enseñanza que cambia el modelo tradicional de aprendizaje y aporta más énfasis a la práctica. Entonces, el estudiante recibe el material de estudio por una plataforma informática y con base en ese material hace ejercicios que sirven para después discutirlos en grupo con el tutor y con sus compañeros en sesiones sincrónicas. En todo el proceso, el estudiante debe compartir con sus compañeros sus aprendizajes, sus dudas y las producciones, lo que hizo para afianzar sus conocimientos y madurar conceptos. Es importante para nosotros estos cursos porque realmente en Colombia todavía no hay nadie que, pues son muy pocas las personas que conocen la lectura fácil y menos las que hacen adaptaciones. Entonces las adaptaciones que nosotros, los libros que nosotros conocemos, por ejemplo, de literatura, son todos los clásicos que han adaptado en España, hay algunos en Argentina, pero pues de resto no hay mucho material. Entonces nos interesa que en esos cursos que haya más difusión para que haya más material, como decía Oscar, que pues llegan a las librerías y lo mandan a uno a la sección de infantil, mandan a estas personas a la sección de libros infantiles cuando preguntan algo para ellos o en lectura fácil, mandan a la sección de infantil. Bueno, entonces nuestra experiencia en adaptaciones en Colombia, hay que reconocer que ha habido esfuerzos desde hace muchos años hechos por agrupaciones como ASDAUN de Colombia y la LICA, que es la Liga Colombiana de Autismo. Ellos con sus familias, sus asociados, han tenido la necesidad de hacer adaptaciones de los textos de sus hijos, de las personas con las que trabajan en la asociación, para poder en el colegio tener como en Colombia ya hay inclusión, se habla de inclusión en el colegio, entonces no pueden rechazar a personas que tengan discapacidad, entonces comparten, como es lógico, con todos los demás estudiantes, pero pues toca adaptarles los textos. Muchas veces estos textos, ellos tratan de hacer un lenguaje que sea fácil, pero no siempre se basan en la metodología de la lectura fácil y aunque hay muchas normas, como bien las nombró Oscar, hay ciertas pautas, ellos tienen la norma UNE, que pues nosotros también seguimos. Nosotros nos hemos guiado muchísimo por el libro de Oscar García Muñoz, que es el que fue como la base de nuestro conocimiento, aunque yo hice un curso también con la Asociación de Lectura Fácil de Barcelona. Pero entonces, esos textos no estaban adaptados en la metodología, los que tenían en estas asociaciones, y pues son esfuerzos que se pierden. Entonces, bueno, la idea es que logremos difundir esto y haya muchos textos más, mucha más gente. Hemos dado cursos a profesores y los profesores
pues están interesados en acercarle, en facilitarles el acceso a sus alumnos, entonces ellos hacen adaptaciones también, pero pues necesitamos cada día más. La asociación entonces ha hecho varias adaptaciones de textos, como decía, todo se puede adaptar, como decía Oscar anteriormente, son textos legales, jurídicos, divulgativos, administrativos, literarios, todo eso es importante. Y nosotros adaptamos, por ejemplo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay muchas versiones en este momento en el mundo. Yo creo que cada país tiene pues la idea sería que no hubiera tantas versiones y que no se perdieran tantos esfuerzos, pero pues en este momento todavía cada país tiene su adaptación por ejemplo, de la convención. Adaptamos también el auto 173 de 2014, que es un documento judicial de la Corte Constitucional de Colombia, que trata sobre la situación de las personas con discapacidad en situación de desplazamiento forzado en Colombia y todos los derechos que tienen y pues que usualmente no se les da. Bueno, y otra adaptación que hicimos, sobre la que quiero hablar especialmente, extenderme un poquito, es la adaptación del libro de unos relatos de la escritora colombiana del siglo XIX, Soledad Acosta de Samper. ¿Por qué escogimos ¿por qué escogimos adaptar a Soledad Acosta de Samper? Porque queríamos, por problemas de derechos de autor, nos tocaba alguien que hubiera muerto hace más de 80 años. Entonces, eso es alguien que murió en 1920, 1930, o sea, que nació en el siglo XIX. Entonces, había muchos escritores, varios escritores, no tantos, en Colombia. Queríamos que fuera de Colombia, no seguir con los clásicos, sino que fuera Colombia. Queremos literatura de Latinoamérica también. Entonces, escogimos a una mujer, porque en la asociación hicimos votación y las mujeres ganamos. Entonces escogimos a Soledad Acosta de Samper, leímos pues muchos de su producción, unas novelas, los relatos, y pues no sé, fuimos por 3 relatos especiales. Hablando de este problema de los derechos de autor, más adelante hablaremos un poco de Marrakech, del Tratado de Marrakech, que permitiría adaptar estos textos sin tener que pagar derechos de autor, con unas restricciones distintas especiales. Bueno, entonces en el proceso de adaptación de los textos, tenemos que tener unas consideraciones previas, es leer detenidamente el texto original por completo. Esa fue nuestra experiencia adaptando la Soledad Acosta de Samper. Después, construir un esquema con las ideas principales. Esto lo había nombrado más o menos, pues también igual Oscar Muñoz, García Muñoz. Hacer una lista de los personajes relevantes, otra lista con palabras clave o específicas del tema que se encontraron en el texto. Un punto importante es tener siempre presente el tipo de lector al que va dirigida la adaptación. Después, evaluar cuál información que es innecesaria y descartarla. Luego definir el orden más adecuado en el que se planea disponer esta información. Entonces, bueno, ya tenemos las ideas principales
y los personajes que consideramos relevantes. Ya estaban todos, sacamos los relevantes, evaluamos lo que nos sirve y después definimos el orden, como en cualquier escrito que uno va a hacer, se hace el esquema. Entonces es línea de tiempo, orden de presentación de los personajes. Bueno, y después de que ya está definido todo eso, tenemos el croquis en la cabeza de lo que vamos a escribir. El proceso de producción de la adaptación es sentarse a adaptarlo, que es este esquema más o menos también lo mostraba Oscar García anteriormente. En esta parte yo, en la escritura del texto, yo insisto, yo tengo un punto de vista, es que hay mucha subjetividad, aunque Oscar García nos decía que debía haber invisibilidad del autor, del adaptador. Yo creo, pues sí, debe ser, no debo mostrar mis tendencias, mi pensamiento sobre el escrito, sobre si me gusta o no, pero sí lo que yo escojo como principal puede ser muy distinto a lo que escoge otro, los mismos puntos. Entonces una adaptación no siempre es igual casi nunca es igual a otra adaptación. Yo me hacía pensar, por ejemplo, El Quijote, que está adaptado varias veces. Nosotros inicialmente leímos, el que llegó aquí fue el de Almadraba, que es una editorial española. Esa es una versión y esa es la que trabajamos nosotros. También hay una edición de Alberto Anula, y hay otra que es del proyecto Universo Cervantes. Entonces, pues sí hay muchas maneras de ver puntos de vista, pero pues la esencia siempre la idea es que siempre hay que conservarla y estas adaptaciones tienen la misma esencia, lógicamente. Bueno, será un comentario aparte de la adaptación. Después de la adaptación, nosotros hacemos una evaluación de lecturabilidad. El equipo de la asociación, hay un equipo de informática que desarrolló un programa que todavía está en prueba para evaluar la lecturabilidad. Entonces, nos ayuda mucho al adaptador para depurar el léxico, ¿sí? Pues el programa sabe cuáles son las palabras más utilizadas, utilizando un corpus. Al programa se le mete un corpus y entonces nos dice que esas palabras son muy raras, nos hace caer en cuenta de palabras que no estamos usando bien. Fuera de eso, muestra construcciones complejas donde hay verbos uno seguido tras de otro, entonces no usar verbos, tiempos compuestos, es lo que aconsejan la normativa. Entonces uno revisa y después de esa revisión se pasa a validación académica. Lo estamos pasando porque pues consideramos importante que cada texto lo evalúe una persona con conocimiento en el tema, diferente al adaptador. Entonces, para que haya conservado su esencia, cuando uno es un escritor, no ve ciertas cosas que ve otra persona externa. Entonces, con el libro de Soledad Acosta, lo que hicimos fue pasarlo a validar a una persona especialista en literatura. Luego de estas dos evaluaciones, entonces se modifica el texto inicial. Luego ese texto va a una diagramación del primer borrador, porque hacemos diagramación ahí para pasarle a los validadores que siguen, que son los más importantes del grupo control, que son las personas a las que se les
para las que se hizo, en las que se pensó al adaptar el texto. Entonces, hemos hecho, en este caso, hicimos la validación con los aprendices de Talleres Esperanza y luego de esa validación se mejora el borrador según las validaciones, el resultado de los validadores. Luego se pasa a un corrector de estilo y, bueno, en este caso tocó que fuera otro corrector de estilo. Yo soy correctora de estilo, pero pues yo no puedo corregir lo mismo que yo escribí. Y después ya el documento ya está validado, ya puede seguir el proceso de producción de diagramación final e impresión y tener la versión en lectura fácil. Como repetir no sobra, importante tener siempre en mente que hay que respetar la esencia del original. O sea, se recrea un texto, pero manteniendo la esencia, la atmósfera y el sentimiento. Y pues un tema importante que es común para muchos países es la dificultad de acceso a los libros que tienen las personas con discapacidad. Si no hay libros, básicamente aquí no se consiguen libros adaptados a lectura fácil o libros adaptados con pictogramas. Bueno, entonces el Tratado de Marrakech es un tratado que permite que todas las bibliotecas, pues por definición facilita, es una ley, una especie de ley, un acuerdo que se hizo que facilita que las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades, subrayado, para acceder al texto impreso tengan acceso a las obras publicadas. Sobre el texto de Marrakech, sobre el Tratado de Marrakech, entonces, el tratado permite que todas las bibliotecas del país puedan proveer materiales adaptados a sus usuarios con discapacidades y debe adoptar para ello diversos modelos de formatos accesibles, por ejemplo, la lectura fácil, o braille, o audiolibros. Entonces las bibliotecas deben responder a las necesidades de cada beneficiario. El Tratado de Marrakech permite adaptar todo tipo de obras y está exento de pagar derechos de autor. En Colombia, el tratado, Colombia firmó en 2013, se firmó este Tratado de Marrakech entre 100 países de todo el mundo. Colombia firmó, pero hasta el año pasado empezó el proceso de ratificación y ya en este momento ya se hizo la ratificación, pero pues hay varios pasos que hay que seguir. Lo que sigue en Colombia está pendiente, una vez ratificado, es la implementación, y para implementarlo toca hacer cambios y actualizaciones legislativas en la ley de derechos de autor. Entonces, señora. Te quedan 5 minutos para que lo tengas presente. Listo, gracias. Listo. Entonces, sí, ya esto es, lo que nos falta es revisión de la Corte Constitucional. Ya por ser un tratado internacional, toca que la Corte Constitucional lo apruebe. Falta sanción del presidente, o sea, la firma del presidente, el perfeccionamiento del vínculo internacional, que se hace con la OMPI, que es la Organización Mundial de los Derechos de Autor, y falta una ley que modifique la ley que existe hoy de derechos de autor. Existe una organización que se llama el Observatorio del Tratado de Marrakech,
dirigido por Virginia Inés Simón, que es argentina, y que nos está sugiriendo tener en cuenta que se modifique según los beneficiarios. Los beneficiarios son personas que transitan barreras de acceso a la lectura, ¿no? El Tratado de Marrakech se hizo inicialmente más enfocado a las personas ciegas o con dificultades de visión. Y un énfasis en las entidades autorizadas. No se pueden crear barreras para esta, con criterio excluyente. Todas las bibliotecas, mejor dicho, deben ser entidades autorizadas, todas las bibliotecas del país, y lo son por derecho, pero pues tiene que adecuarse esto en la ley. Bueno, esa era nuestra experiencia con la lectura fácil en Colombia, en nuestra asociación. Les agradezco mucho y bueno, espero sus comentarios. Muchas gracias.